Good afternoon to all. Mejor hablo en español si no les importa. Me da mucho gusto estar en este foro y me da más gusto todavía que sea el segundo que se hace en México en este año y que pues podamos estar, como se ha hablado tanto en la comisión, en la Broadband Commission, de buscar las mejores prácticas universales, tener un banco de datos con toda la información de lo que se hace en otros lados, donde se hace mejor, pero también puede ser donde se hace peor. Entonces, pues me da mucho gusto que la actividad intensa y ese motor que es el secretario general del ITU, Hamadoun, el doctor Hamadoun Touré, esté con esa energía constantemente teniendo este tipo de reuniones en todos los continentes. Como saben, y quisiera empezar hablando mucho del pasado, durante muchos años, en los 90s, y ahí me tocó vivirlo en Prodigy, el dial-up crecía en Estados Unidos de una manera muy acelerada. Había dos empresas principalmente muy activas, una era Prodigy y otra todavía más activa era American Online, que fundó Steve Case, que creció tanto, creció muchísimo y que pues daba servicio, y desde entonces se veía ya la magnitud y el potencial que tenía Internet. Y se veía esto a pesar de que la velocidad era 56 kilobytes, lentísima, pero tenía gran éxito, tenía que tener también una línea de teléfonos dedicada, por eso es que también se han reducido las líneas fijas, porque había una dedicada a Internet y que ya no hay con la banda ancha. Y cuando hablábamos de banda ancha, hablábamos de 252 kilobytes, 4 veces más rápido. Y hoy pues estamos hablando de 300 veces más rápido que el dial-up. Pero en fin, en esos años fueron muy importantes, empezaron a crear varias empresas, es un sector en el que pues, los más notables a lo mejor son los carriers, pero los proveedores son sumamente importantes, son muy importantes los proveedores de equipos, son importantes los proveedores de tablets y de aparatos de celulares, y son muy importantes los desarrolladores de aplicaciones y de contenidos, y la verdad es que es un mundo enorme de participantes el que está involucrado en esta actividad. En aquella época se acordarán que por un lado Greenspan habló de la exuberancia irracional de los mercados, y por otro lado, eso es diciembre de 96, y cuando en 2000, en marzo de 2000, se empiezan a caer los mercados de manera muy importante, con una destrucción de riqueza de los mercados de capitales enorme. Se habla de la burbuja de Internet, pero en realidad se arrasó con muchas cosas en esa época. Y después, bueno, también en esa época era interesante observar que los únicos que podían dar banda ancha eran las empresas que daban servicios de cable, las que daban servicios de video, de televisión de paga, eran los únicos que podían dar banda ancha. Por eso es que en Estados Unidos siguen siendo las preponderantes en el mercado. En México tenían el doble de participación de mercado todavía hace 10 años de lo que tenía la misma Telmex. Estamos hablando de telefonía fija, de redes fijas más que de telefonía fija. Y bueno, fueron las cableras las únicas que lo podían dar, la banda ancha. Se empezó a trabajar por parte de las telefónicas en redes de fibra óptica a la casa. El pionero que empezó a experimentar en varios lados fueron Bell South y Verizon. Verizon lo está haciendo ahora intensamente, pues estoy hablando de fines de los 90, Y también recordarán muchos de ustedes que en la telefonía móvil también se hablaba de que no era posible tener velocidades altas, que la velocidad era muy limitada para poder dar banda ancha. Sin embargo, la tecnología va muy rápido, avanza mucho, y la tecnología y los desarrollos lo enfocan los grandes proveedores y desarrolladores en aquellos lugares donde hay una infraestructura existente importante. Entonces, de esa manera fue que se empezó a desarrollar la banda ancha en cobre, que no era de esperarse, ahora ya se pueden dar con ¿cómo se llama? Vectoring, velocidades muy altas.
no se diga obviamente con fibra óptica, pero ya con el cobre, con la fibra acercada a la casa o al lugar, se obtiene ya velocidades competitivas muy importantes. Decía yo que 300 veces, cuando menos 300 veces más rápido que lo que fue el dial-up. Entonces, esto ocurrió también en la telefonía móvil, en la comunicación móvil. Se pensaba que solamente en 10 gigas y 5 gigas se podía dar video. Y ¿se acuerdan algunos de ustedes cómo en Europa hubo unos precios desorbitados para comprar ese espectro por parte de las empresas europeas? Varias, en algunos casos, en algunos países como Inglaterra, Alemania, etcétera. Y bueno, pues la tecnología ha ido muy rápido, ha avanzado mucho, y esa tecnología ha llevado los desarrollos a todos lados. Ya se puede dar video en el espectro de 700 a 1900, que es el más común. Hay telecomunicaciones desde 450 que desarrolló China para la telefonía rural. Pero aquí es muy importante que en los mercados existan muchos carriers, muchos participantes, o cuando menos importantes participantes, para que sea posible tener volúmenes que permitan bajar los precios. Y así fue el GSM de Europa, que se unió a Europa para que bajara el precio del GSM, y ahora ya están unificadas, son homologables los servicios. Lo hizo Qualcomm, que estaba en un campo, y se fue al GSM también para dar las alternativas en los dos lados. Y lo interesante es que hoy ya tenemos tecnologías importantes de alta velocidad en redes fijas y en redes móviles. Creo que, bueno, eso se vuelve muy importante, se vuelve una gran oportunidad de crecimiento, y pues desde aquella época se percibía y se vivía ya un proceso de gran desarrollo de Internet y todo lo que le rodea. Ya se preveían las aplicaciones, ya se veían las aplicaciones, y pues yo diría que en los últimos 10 años la expansión ha sido extraordinaria. Los crecimientos, los precios y las tecnologías han sido muy importantes. Y bueno, comentaba yo que hay en todo el entorno, pues hay varias empresas que en los últimos años también han sido impresionante el desarrollo. Quizás no hay muchos precedentes históricos. El ver el crecimiento de Google, el ver el crecimiento que ha tenido Twitter, el de Facebook, Instagram, algunas aplicaciones, la recuperación tan fantástica que tuvo Apple, cómo viene Samsung a competir y crece Samsung de manera extraordinaria, esta empresa coreana. También está LG, y bueno, como proveedores de equipo hemos visto a grandes empresas como Nortel desaparecer, a Bell Labs, que era la gran empresa que desarrollaba la tecnología, desarrolló el transistor, desarrolló el teléfono móvil, acabó como Lucent y asociándose a Alcatel, y como las empresas chinas como Huawei y algunas otras han estado ya no compitiendo a base de precio como fue en su principio, sino con calidad y servicio también. Entonces, está transformándose aceleradamente el proceso. Hay muchos participantes, están los carriers, que también ha habido grandes crecimientos de ellos. En Estados Unidos pues hay principalmente dos, en América Latina también principalmente dos, Telefónica y América Móvil, allá Verizon y AT&T. En Europa pues básicamente es Deutsche Telekom la más importante, pues está la francesa y está la italiana también de manera importante, y Vodafone, que es un jugador que tiene básicamente telefonía móvil, y que de no haber sido por los grandes desarrollos tecnológicos en la telefonía móvil se hubiera quedado muy retrasado. Pero ya empiezan a integrarse, hay algunas empresas de diverso tipo en Europa, y viene un proceso de consolidación. Bueno, como comentaba, no solamente son numerosas empresas, pero también son numerosos campos. El que fabrica contenidos, el que desarrolla aplicaciones, dicen que Apple tiene más de 1 millón de aplicaciones, y obviamente los modelos que ellos usan promueven mucho el desarrollo de aplicaciones y contenidos.
el desarrollo de aparatos de celulares, de tablets, etcétera, etcétera. Entonces, este ha sido un campo en un proceso muy acelerado y que cada vez está más presente en la vida diaria, cada vez está más presente. Antes, la tecnología de la información era propia de las grandes empresas o de los gobiernos o de instituciones muy importantes. Pero ahora ya se está promoviendo mucho, nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, con las pymes, ya no tienen que, a través de la nube y a través de los data centers, de los centros de datos, no necesitan ya tener ni especialistas ni inversiones en equipo, de manera que se vuelve se universaliza el servicio de la tecnología de la información en este proceso. Bueno, aquí es muy importante también hacer ver cómo todas estas creaciones, diría yo, innovaciones que se han dado, están mayoritariamente, obviamente, sustancialmente en el sector privado, muy concentrado quizás en Silicon Valley, pero ya hay otros países desarrollando aplicaciones nacionales, que esto lo hemos discutido mucho en la Broadband Commission, sobre todo en la parte de contenidos y el aspecto cultural para conservar las identidades nacionales. Y bueno, y este proceso sigue acelerado, sigue cambiando constantemente. Como todos sabemos, aumenta mucho la productividad. Fue sorpresivo ver cómo la telefonía móvil se fue arriba del 100% ya a nivel mundial, ya está a punto de llegar a 7,000 millones, pero si ponemos a los habitantes de más de 10 años, está muy por encima ya del 100% de penetración. Claro, todavía hay personas que no tienen este servicio, pero pensando en más de 10 años, estamos hablando ya de una penetración muy alta, y lo estamos hablando también en países de ingresos bajos o países ni siquiera emergentes, sino en niveles económicos atrasados. Esto, gracias al prepago, ha sido muy importante porque se adapta a la capacidad de pago de cada quien. Creo que lo empezamos en México con la telefonía de paga, el payphone, en la telefonía pública le llamamos aquí. Por otro lado, en la Broadband Commission, que encabeza como líder el secretario general del ITU, el doctor Hamadoun Touré, y que es el que nos hace trabajar, aunque otros aparezcamos como co-chairmans y cosas así. Él es el que nos está liderando, encabezando. Y en estos años yo creo que participarán ustedes de esa satisfacción. Hemos visto cómo los países ya de tipo general consideran la cultura digital como algo prioritario en sus políticas públicas. Ya hay algunos que lo han adoptado, como México, por lo cual también es muy oportuno que se haya realizado este foro acá, que lo con metas concretas, y como ya es conciencia en todos los países, en todos lados, la importancia de la cultura digital. Es indudable los aumentos en la productividad de esta cultura digital, en la competitividad. Es también impresionante cómo ha habido competencia en diversos campos, cómo se da fuerte, cómo se vuelve más eficaz la economía y cómo las aplicaciones se vuelven ya no solamente importantes, sino demasiado generales. Sin duda, en el futuro, y yo diría que ya desde ahora, es imposible pensar, por ejemplo, en educar a las poblaciones de los países emergentes y a otros países todavía con una situación económica más rezagada sin usar tecnología. El uso de la tecnología va a igualar las posibilidades de educación de calidad para todos. Ese es un factor. Claro, queda pendiente ver los diplomas y los reconocimientos que se hagan para darle una certificación a ese estudio. Entonces, bueno, pues decía de la educación, pero por otro lado los servicios de gobierno van a mejorar su calidad y van a mejorar su eficacia, los gobiernos, su transparencia, la información que den a través de que se conecten y a través de las redes puedan prestar sus servicios. Será mucho más eficiente y mucho más accesible para las personas. Se habla aquí, por ejemplo, del planteamiento de la México Digital, se habla de
ventanillas únicas, de conjuntar información y trámites para simplificar el funcionamiento para el país, de transparencia, de información, etcétera, etcétera. Yo creo que esto va a ser muy importante para todos. Y bueno, y esta prioridad de muchos países nos hace ver muy optimistas. Y comentaba yo de que antes eran las grandes empresas, los gobiernos, y que ahora es cualquier empresa pequeña o mediana, pero también las personas las que pueden estar en tecnología de la información, tener servicios para estar conectados, tener guardados sus datos, no tener que tener servidores, sino hacer uso de los servidores de otras empresas, acceder a las nubes para tener ahí sus informaciones o los data centers, etcétera, y los costos cada vez menores que se están dando en estos servicios. Pero también, aparte de la educación, y esto del acceso universal a la educación se vuelve muy importante. Ya conocemos la Khan Academy, la Coursera, Audacity, y constantemente están surgiendo gratuitamente cursos para que las personas puedan tomar educación a todos los niveles, inclusive de posgrado, como MIT, Stanford, Harvard, que ya están dando sus cursos gratuitamente, poniéndolos en la red, y ya se está traduciendo en diversos idiomas, etcétera. También es muy importante para la salud. No solo la telemedicina, que es muy importante, sino que a través de estos medios de la red y a través de los estudios genómicos y a través de tener los datos de los padecimientos de las personas y de estudios que se hagan de manera simple a través de la red misma, inclusive algunos de ellos, se puede por lo pronto tratar de prevenir o detectar temprano la enfermedad o la posibilidad de una enfermedad, poderla detectar con suficiente prevención sería muy importante. Y bueno, pues sería en todos los sentidos, hasta de la reducción de la mortalidad materno-infantil, los servicios de salud en áreas alejadas, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, en la cuestión de la calidad y universalización de la salud va a ser muy importante. Decíamos que también en la educación, pero también la cultura es muy importante. Se tiene acceso ya pues a todas las bibliotecas que están digitalizadas. Ya tenemos más en una iPad o mini iPad, más información que en cualquier biblioteca del mundo. Ya tenemos también ahí, aparte de cultura, pues tenemos la posibilidad del entretenimiento, entretenimiento a través de la red, la comunicación, por supuesto, que ya la conocemos todos, tener más conocimientos, viajes, el comercio, las finanzas, en fin, el mundo, como sabemos, se ha hecho enorme las posibilidades de cualquier persona y el aprendizaje en este sentido. Acabamos de lanzar ahorita una página, una plataforma digital para que cualquier persona se conecte, saque una foto de algún ser viviente, vegetal, del reino vegetal o animal, y lo manda a la plataforma y ahí desde ahí se le va a decir qué animal es, qué vegetal es, dónde está, qué características tiene, etcétera. Lo comparte con los demás y además es posible que aparezcan algunos que no estén en estos registros tan importantes que se tienen ya a todos los niveles. Entonces yo diría que el mundo que se abre es muy importante. La rapidez con la que está yendo es enorme. Creo que pocas veces algo ha sido tan acelerado como el proceso del desarrollo de la tecnología y la innovación en el sector. Y cuando nos ponemos a pensar que puede haber 5,000 o 4,000 o 5,000 o 6,000 millones de personas conectadas, imaginen lo que esas personas podrán ir creando, aportando, proponiendo, planteando para beneficio seguramente de la gran mayoría de la población. Ahora, ¿cómo veo yo la posición del sector privado y el sector público? Yo creo que el sector privado tiene que invertir, competir,
tener cobertura, crear, innovar. Y cuando hablo del sector privado estoy hablando desde los grandes fabricantes de equipo como Apple o Huawei o Ericsson o Alcatel, etcétera, o como los grandes carriers como AT&T, Verizon, todos los grandes y los medianos y los chicos, pero también de todas las áreas de nicho que se formen, donde la creatividad es mucho más rápida y donde las cosas se desarrollan de manera muy importante. Y hemos visto grandes empresas, la misma Facebook, que sin tener ingresos ya tiene un gran valor, y las otras como Twitter en su momento, así fue Google, etcétera. Y donde creo yo que deba ser, o creo que es donde más importante es la presencia del gobierno, de los gobiernos, de las políticas públicas. Bueno, primero, como regulador, como rector, que ofrezca seguridad jurídica en general en los países. Sabemos que no solamente la seguridad jurídica y previsibilidad son materia de las telecomunicaciones. Creemos que eso es algo importante y general para la inversión a largo plazo. Entonces, esa seguridad jurídica y previsibilidad. Después, pues es obvio que uno de los objetivos principales sea el desarrollo de las telecomunicaciones. Estoy hablando del regulador, del gobierno, de la cobertura, de la competencia, de la obligación, de la inversión, y que cuando otorgue concesiones, pues tenga algunos criterios. Por ejemplo, probablemente uno es el económico, pero otro debe ser la inversión que se comprometa el que la recibe, y otra puede ser la cobertura que tenga que hacer el que la recibe, etcétera. También es muy importante que promueva el desarrollo de aplicaciones, de contenidos, y que cree el clima para que se desarrollen numerosas empresas. Hablaba yo de nichos, pero pueden ser grandes nichos, grandes desarrolladores de aplicaciones, de servicios, de equipos, y porque pues muchas veces son las pequeñas empresas las grandes innovadores. Y ese es desde el punto de vista del regulador. Y desde el punto de vista de apoyar para que haya acceso para todos, para darle cobertura, acceso a la cultura digital a todos, para poder tener cobertura nacional, general, y poder tener a todo el mundo conectado. Yo pienso que lo que debe hacer es primero ofrecer todos sus servicios y facilitar que todos se puedan ofrecer en la red. Es decir, que se vuelva interesante e importante para todos tener acceso a la solución de sus problemas con el gobierno, de trámites y de diversas cosas a través de la red. Pero para dar acceso debería o podría, es lo que yo creo que debería de hacer los gobiernos, es poner en sus oficinas públicas, en sus centros de salud, en las escuelas públicas, un área que deje conectarse a cualquiera que acuda a ella gratuitamente. O sea, que tenga servicios gratuitos de acceso de la red en sus oficinas, en los centros de salud. En las escuelas, que se hagan aulas digitales en todas las escuelas, a las que por supuesto tengan acceso todos los estudiantes, y universidades públicas también, pero también que los fines de semana tengan acceso, si son áreas rurales, los vecinos o cuando menos los padres de familia. Y por supuesto, además de ello, pues se necesitan que se desarrolle una política de bibliotecas públicas digitales, especialmente en las áreas más marginadas, rezagadas, suburbios o áreas rurales, en donde la gente no tiene ingresos, en donde pueda las personas ir, como se van a las bibliotecas públicas de libros, a navegar aquí. Se crearían dos cosas: uno, el ambiente para que los muchachos o mayores trabajen conjuntamente en esas redes,
y se conecten conjuntamente en esas redes. Y inclusive se puede llegar a hacer el cuaderno digital, que ya lo estamos manejando nosotros, o prestar las computadoras como antes se prestaban los libros. Yo creo que esa parte es muy importante y todavía más en algunas zonas, dado que México ha entrado a un programa de inversión en satélites, que a través de satélites se le dé conectividad a todas las numerosas zonas muy aisladas que hay en el país, en lugares remotos, ya sean para conectar escuelas o centros de salud o poblados. Entonces yo creo que con eso sería posible darle acceso a todo mundo. No creo yo que el problema del acceso se vuelva posible, el acceso universal, a través de un precio muy bajo del servicio o a través de regalar computadoras. Porque, bueno, pues sí puede ser que el servicio sea gratis o muy bajo, pero necesita el equipo para navegar. Necesita las computadoras, necesita las laptops o las tablets o los iPads. Y si tiene su computadora, pues necesita tener los contenidos, necesita tener las aplicaciones, necesita tener la conexión. Entonces aquí hay que buscar que tenga resuelto todo, que tenga posibilidad de llegar a un lugar, se conecta, navega, estudia, ve, hace, y que ese acceso pueda ser gratuito o deba ser gratuito. Entonces eso es la forma en la que yo pienso que se va a poder acceder de manera universal a través de estos lugares, y en esos lugares que se enseñe, que se aprenda, que se den pláticas, un poco la aldea digital que conocen algunos de ustedes, que hicimos hace unos meses. Nosotros ya hemos hecho como 3.600, 3.700 aulas digitales con los gobiernos de los estados. También hemos hecho varias bibliotecas, vamos a abrir una en 2 semanas muy grande, en donde va a haber cursos, conferencias y que puedan navegar gratuitamente. Y lo que hemos hecho es que al USB le llamamos cuaderno digital, esos deben regalarse, los muchachos con su cuaderno digital llega, se conecta en alguna biblioteca, en alguna oficina pública, en algún lugar donde pueda, en el aula, carga lo que quiere, lo descarga o con algún amigo, y de esa manera creo que podemos estar conectados todos muy rápido. Y ya, por último, la otra forma que yo veo con mucho optimismo es que en nuestro país, en nuestros países emergentes, aunque hay un rezago importante en los teléfonos inteligentes, no sé en cuánto esté ahora, pero creo que como 20% de los teléfonos móviles son inteligentes, depende del nivel de inteligencia, ¿no? Como 20%. Los precios se han ido reduciendo mucho, se va a hacer accesible, y como en el mundo, vamos a hablar de Latinoamérica, bueno, del mundo, que es el objetivo de la Broadband Commission, ya hay una penetración suficientemente alta en telefonía móvil que no la hay en fija. En fija se está reduciendo en todo el mundo y hay países con 3% de penetración, hay otros que tienen 18, 15, 20, y los que tenían 65 ya van en 35, 30, una penetración ya muy baja para pensar que eso dé acceso a todos. Pero los móviles, que hay 100% de penetración, 110, 120% de penetración en algunos lados, lo que necesitamos es que llegue la 4G, que los gobiernos subasten más espectro con obligación de conexión, que permitan que los carriers tengan suficiente espectro para que realicen la inversión para tener alta velocidad, y que todo el mundo pueda navegar a velocidades altas en banda ancha, también en la telefonía móvil. En el momento en que todas las personas, o el 80% de las personas tengan teléfonos inteligentes y haya redes también inteligentes, va a estar conectado un gran número de personas. Bueno, comentar que en la junta que tuvimos aquí de la Broadband Commission, hablaba la presidenta de Huawei, que los aparatos inteligentes ya los estarían vendiendo a fin de año, todavía no los acabo de ver, pero a $60, abajo de $60. Entonces ya se empieza a tener acceso general a la telefonía móvil a la banda ancha,
con movilidad a precios bajos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. No sé si el plan es... Buenos días a todos. Su Excelencia Paul Kagame, President of Rwanda, Su Excelencia Choi Moon-kee, Ministro de Ciencia y Telecomunicaciones de Corea, estimado y querido doctor Hamadoun Touré, Secretario General de la UIT, la ITU, distinguidos colegas, damas y caballeros. Es para mí un verdadero honor y un gran gusto recibir el premio del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en su edición 2014. Además, es un gran orgullo, de ser un gran orgullo, significa recibir un premio junto con Su Excelencia Park Geun-hye, Presidenta de Corea, y Su Excelencia Presidente de Ruanda, Paul Kagame, que además ha sido un muy querido compañero de trabajo en esta comisión de banda ancha que nos honramos en presidir los dos. Este año el tema de la celebración es banda ancha para el desarrollo sostenible. Y pues es claro que el desarrollo sostenible es una gran necesidad global, pero también una gran necesidad regional. Es una estrategia que debe optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles, tanto los de capital humano, esto es salud, educación, los recursos financieros, cuidar del medio ambiente, la innovación, los recursos materiales, etcétera, propiciando un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable, pero con avance social. Y la banda ancha hoy es el ingrediente estratégico para lograr estos objetivos, que además ofrece igualdad de oportunidades para todos. El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información fue instaurado para conmemorar la firma en 1865 del primer convenio telegráfico internacional y de la creación, como se ha mencionado anteriormente, de esta Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y pues sin duda que en 1865, hace casi 150 años, el telégrafo supuso una completa revolución a nivel mundial. Acercaba de forma sin precedente a personas y a países que hasta antes de esta tenía que ser con mensajes y comunicación transitando en forma física. Hoy, 149 años después, la banda ancha es el sistema nervioso de las telecomunicaciones y de la vida de esta nueva sociedad, de esta nueva civilización que ha sido transformada. La banda ancha es una infraestructura clave sobre la que construimos en tiempo real la comunicación entre naciones, el intercambio de ideas entre personas y grupos, las experiencias, bienes, servicios, y es la infraestructura que permite definir e implementar políticas y acciones para la inclusión social. Cambiar totalmente la educación, la forma de dar servicios de salud, lo estuvimos viendo en el video en Ruanda, cómo han hecho tantas transformaciones en la producción agrícola, en la salud, etcétera, en la seguridad y sobre todo para acelerar el desarrollo sostenible y participativo. Esto es precisamente una línea de trabajo que hemos promovido a través de las empresas del Grupo de América Móvil, con las cuales hoy estamos conectando a muchos millones de personas en varias regiones del mundo, proporcionando una plataforma para que puedan comunicarse, educarse,
cultivarse, entretenerse, hacer negocios y acceder a innumerables servicios y aplicaciones. Por eso, en la actualidad, este sector constituye un poderoso motor de las economías modernas. Es la industria que marca el paso a las demás y que propicia la reingeniería en una gran gama de instituciones para mantenerlas competitivas y accediendo a las nuevas tecnologías e innovaciones. Muy importante la aportación de las telecomunicaciones al avance social. En particular, la banda ancha está permitiendo transformar a comunidades marcadamente desiguales, contribuye a igualar el acceso a las oportunidades, conecta poblaciones de bajo nivel educativo a los grandes acervos y técnicas de aprendizaje, conectando a pobladores dispersos y pequeños a las oportunidades de producción y comercialización. Vuelvo a repetir, en el video del presidente Kagame lo vimos, y conectando a ciudadanos con servicios gubernamentales. Esta es sin duda una tecnología que ha transformado al mundo y está cambiando a la sociedad, de la sociedad industrial, de la sociedad postindustrial, a una nueva civilización. Por lo cual la inversión en banda ancha debe ser un imperativo económico y social. Debemos todos contribuir para que se realicen todas aquellas inversiones, se materializan tanto en los montos que se requieran para permitir que la banda ancha sea accesible a todos, que ha sido uno de los objetivos de esta comisión que tiene ya 4 años trabajando intensamente y nos permitiría esto aprovechar la dinámica, la innovación que se está realizando en este sector, en las tecnologías que se están desarrollando, en el aumento de la velocidad, etcétera. El rol claro de la banda ancha como herramienta de desarrollo social es también de inclusión digital. Esto es un eje importante de las ejes desarrolladas a través de todas las empresas, fundaciones, instituciones y organismos internacionales que están trabajando con este fin y que se han sensibilizado de la importancia que significa esta conexión de toda la población, dar acceso a toda la población a esta conexión. Se ha ido incrementando, señalaba nuestro querido líder, que es el que nos pone a trabajar en este sentido y que sin duda ha sido muy exitoso, el doctor Hamadoun Touré, que señalaba antes que hay 2.000 millones de personas, que faltan esas 5.000. Imaginemos al mundo con las 7.000 millones de personas conectadas, comunicadas, aprendiendo, aportando, conociendo. Sin duda eso transformará el mundo. Hasta ahora se había conectado con las líneas fijas, ha sido la principal forma de conectar a las personas a esta red, y esa conectividad es impresionante, la evolución que ha tenido, cómo ha subido apenas en unos 10 o 15 años de 56 kilobytes a 1000 veces más rápido. En poco tiempo estamos hablando ya de más de 50 megabytes, eso quiere decir que sube más de 1000 veces la velocidad, y afortunadamente al mismo tiempo que se ha multiplicado esa velocidad en tantas veces, ha sido básicamente sin que el precio o el costo para el que la usa se incremente. Entonces tenemos un gran aumento en esa velocidad. Y viene, además de ese incremento de esa velocidad, viene ahora que se puede uno conectar teniendo esa movilidad, moviéndose de manera que uno puede estar conectado en cualquier lugar, en cualquier momento. Y de ahí están surgiendo las grandes aplicaciones, señalábamos en la parte de educación, en la parte de salud, el gobierno que dé esos servicios, y eso permite que todo el mundo pueda estar con esta conexión. Llevamos 4 años en este
en esta comisión de banda ancha. Yo espero que en los próximos 4 años podamos presumir de que el 70% de la población mundial, que no sea niños, digamos de niños mayores de 8 años o 6 años, pueda estar conectada y pueda tener acceso a estos servicios de banda ancha que tanto promovemos y estamos conscientes ya prácticamente en todos los países, en todos los gobiernos, en todas las personas, de su importancia, de la trascendencia y del sentido de urgencia de conectar a la población. Así, en este sentido, a través de la telefonía móvil, de los servicios móviles, esa conexión a alta velocidad será muy pronto un hecho. Esperemos que en esos 4 años podamos contar ya con muchas, como señalaba yo, espero que el 70% pueda estar conectado. Para esto hay que hacer un esfuerzo especial en conectar las áreas rurales, todas las escuelas públicas, tener aulas digitales, hacer bibliotecas digitales públicas en donde se pueda conectar las personas y darle acceso a toda esta población y de manera especial a través de los teléfonos móviles, como comentaba hace un momento. Solo me resta, como señalaba, felicitar al secretario general del ITU, doctor Hamadoun Touré, por su liderazgo y por habernos llevado a trabajar en esa forma intensa y comprometida, a mi estimado amigo presidente de Ruanda, Paul Kagame, con el que hemos trabajado con una gran armonía y gusto en promover el desarrollo de la banda ancha, y que no solamente lo hemos platicado, sino que vemos cómo lo está llevando a su país y cómo la influencia que está teniendo en toda África. Y agradecer nuevamente por el honor de este premio, el cual recibo con mucho gusto y con mucha emoción. Muchas gracias. Good morning to all. It's a great pleasure for me to welcome you here today in Mexico for this 7th meeting of the Broadband Commission for Digital Development. I am very glad that we have here Your Excellencies, the industry leaders, many colleagues, and we have the presence of our Secretary of Foreign Affairs. We give also him the welcome to be with us. Thank you for being here. And we are also waiting the arrival of another officials of the government that are working mainly in this area of technology and telecommunications, broadband, and information and communications technology. We are very happy to honor and host you during this weekend and to co-share this commission once again with my admired and very respectful friend, His Excellency President Paul Kagame. Thank you for coming, President. It's especially welcome because it's his first visit to Mexico. We wait that you come more often to visit us and being with us and share so many experience and knowledge that you have, and how you are moving not only your country but many new paradigms for Africa themselves. Thank you for coming, President. I am also very glad to have by my side the 2 co-vice chairs of the Commission, Dr. Hamadoun Touré, Secretary General of ITU, and
and Irina Bokova, Director General of UNESCO, who have provided us with a great support to increase the effectiveness of our activities. This new meeting is the third anniversary of our Commission. We have walked a long way together since 2010, when we were given this important responsibility of co-chairing the Commission together with President Kagame. And it has been a great pleasure to perform this task together and to exchange with all of you so many interesting experiences throughout the past 6 meetings. In these 3 years, we have made great achievements to put broadband network services and applications high in the global agenda. Our broadband targets have already become a reference to assess the progress that the ICT family is making towards achieving broadband inclusion for all, which is the goal of this group. It is also very important that independent of the current economic context around the world, in which the countries and populations that are struggling more are those of the so-called first world, all of these that have a very high income per capita and has led the development of the world for so many years, mainly in Europe and including US and Japan, with so many years with this situation. And doesn't matter that all of this is happening, or maybe because it is happening, we need to make these new recommendations and produce these new recommendations on how broadband can bring those countries back to the pathway to sustain social and economic development and create new jobs, in particular for young professionals. It's very important that this is the main and most important tool of this new civilization of technology, information, knowledge that change completely the face of the world, be adopted for everyone, and that will help to also find all these new activities that will generate the employment that these countries are lacking, especially for young people. It's very important that all this area of information technology that is generating a lot of jobs be developed together with the applications and advances and content that they bring that are very important for the development of all the countries. This new society increase the productivity because of the technology, and this increase in productivity means that people need to work less because the increase in productivity is so big and is so fast that it's very important to find the jobs for these people that are displaced for this increase in efficiency and productivity. We see these countries that are not getting down their wealth. They are still with very high income per capita. We are talking about countries with $35,000, $40,000 per capita that still they are in this level, and doesn't matter that they have a big economic crisis. The income doesn't fall down, still maintains high, but they don't conduce the changes for make that this increase in wealth and productivity that creates technology be conducive for creating new jobs for the young people. Here in Mexico, we are proposing a solution for working and connect to all. That is one of our main target, and that consists that in these two parts of the technology of the broadband importance in the new society. One is the access to all, and the other part is the development of content and applications to be used in health, to be used in education, to be used for entertainment, but also for business, economy, and government management. All this content is just beginning, and the potential is so big, and we need to push that for our national
and regional needs, and some of them should be global. By the other side, the technology that is in place, making every day, every time, very often available the prices, the services, and the speed. Every time the speed is faster, the price is lower, and that is helping to look our target of access to all. And with this access to all that we are looking for, it's very important not only the fixed lines that are decreasing, that they are with a low penetration, maybe around 30% now, but what is happening now with the 4G and the smartphones that can give universal or near universal access for all with these new mobile devices that we were talking yesterday, that Huawei is thinking already in $55 for end of this year, okay. And for next year, 50. And they are thinking in China to go to 70% of penetration in smartphones. That is fantastic in the next 3 years, you told me? Next 3 years. That's fantastic achievement. And that's only a way to see how the access, universal access, will be there. But beyond this universal access, by direct connection, by direct connectivity, we are proposing and working for in the last 5 years to make digital libraries and to give access to everyone in every place, every time, by these public libraries and the copybook. We call it digital copybook, the USB, to make it accessible. You have one maybe in front of you, access to everyone to be connected. And well, I think one of the other things that we need to push in our commission, beyond the connection to all, universal service, should be work for development of applications. For the applications we need, mainly for health and education, but also for other. Commerce is very important and finance is very important. Obviously, the government is very important. But in my opinion, education is very important. And develop some applications that also push the creation of new jobs. Well, in some way, these are the topics that we have been discussing for 3 years, some of them, and we are going to discuss today in this meeting. And well, I give you again my most warm welcome to all of you to Mexico. Thank you very much. Madame Irina Bokova, Dr. Hamadoun Touré, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. It is a real pleasure to be with you today, representing Mr. Carlos Slim, co-chair of this commission. Let me begin by expressing his deep regrets for not being able to attend this meeting. He has requested me to emphasize his continuous commitment to the commission and his satisfaction with the intense work conducted by this group over the last few months. Rest assured that Mr. Slim will be following personally the results of our meeting and will continue his support. Allow me to express an opening thought on his behalf. Following our tradition, this September meeting will review the results that we have achieved this year. Today's agenda is mostly focused in the outcomes of the different working groups of the Commission, which have produced new reports. These reports highlight that broadband is a means of transformation to achieve the Sustainable Development Goals and gender equality. They emphasize the need to continue advancing reforms to promote investment and finance in broadband. And they present innovative ideas on how to achieve broadband for all.
I am sure that the messages highlighted in the new reports will get the right attention by leaders from the public and private sectors, as well as from the media. But the focus of our meeting will not only be reviewing the results of our work. Today, we will also look beyond the present and reflect on how a broadband future should look like by 2020, and most importantly, how to get there and what this Commission can do to lead us there. As we all know, the world is changing rapidly. Many changes are occurring with profound implications for our work. Socially, most of the world's population growth is taking place in the developing world, almost 97%. So the majority of the younger population is and will be situated there. They should be ensured digital opportunities. They should also have the chance of being digital natives. And there is, of course, what has been called the most exciting emerging market in the world, which is the tremendous potential of women incorporated to the online global economy. Also, productive life expectancy is increasing, requiring adaptation to technological change if these generations are to remain competitive within a cohesive society. But it is not only a place of birth, gender, or an age factor which defines our challenges. All around, the labor market pyramid has been inverted towards a majority in the services sector, with the necessary re-engineering of ICT skills for the labor force. In other markets, goods, services, and financial have historic levels of integration with the support of telecommunications, giving competition a global dimension. Those more connected will get greater shares. As we all know, 21st century education is going through a revolution in teaching content and in hybrid procedures with the use of ICT, requiring adaptation of our learning systems. Wide dissemination of innovations has increased people's expectations for a better tomorrow. And time use of citizens in this century is having a dramatic transformation like never before, fueled by ICT, a touch in the very essence of our societies. Ecological challenges are also unprecedented, with ecological accounts showing strong depletion of environmental assets, up to 25% of GDP in some cases, with an impact on climate change and on the welfare of future generations. Fulfilling social cohesion, expectations, and sustainability is a collective challenge, and ICT and broadband have a crucial role in this task. Furthermore, preserving peace and security is now a global concern and demand. Diplomacy via social networks and ICT for citizen security are also valuable instruments to confront these challenges. It is clear, now we are all interdependent, and broadband can and should transform our development outcomes. If we are to fulfill the enormous potential of broadband, then this should be the decade of broadband, a broadband that is universal, affordable, and with relevant applications to help us face the enormous challenges of our world. 21st century interconnectivity should be an asset to address our 21st century interdependencies. Telecommunications are amazing technologies. They're based on fascinating scientific principles. They surprise us every day with innovation. But without a doubt, their most important feature to note is the way they can transform our lives, our society, and the world, as we saw in the video at the beginning of this meeting. Dear colleagues, this Commission has been and can continue to be a strong advocate to move forward the broadband agenda, to make things happen, to achieve a fully connected society. But we need collaboration from all stakeholders based on the common goal of building a better society for all and a better collective future. I am sure that today we will hear how to achieve this and how to link our work with the ongoing discussion on the Global Development Agenda post-2015. Let's have a productive meeting for the attainment of the noble goals that we all share. Thank you for coming to New York, and thank you for your valuable participation in this Commission and for your strong commitment. Thank you so much for being here.
y que pues daba servicio, y desde entonces se veía ya la magnitud y el potencial que tenía Internet. Y se veía esto a pesar de que la velocidad era 56 kilobytes, lentísima, pero tenía gran éxito, tenía que tener también una línea de teléfonos dedicada, por eso es que también se han reducido las líneas fijas, porque había una dedicada a Internet y que ya no hay con la banda ancha. Y cuando hablábamos de banda ancha, hablábamos de 252 kilobytes, 4 veces más rápido. Y hoy pues estamos hablando de 300 veces más rápido que el dial-up. Pero en fin, en esos años fueron muy importantes, empezaron a crear varias empresas, es un sector en el que pues, los más notables a lo mejor son los carriers, pero los proveedores son sumamente importantes, son muy importantes los proveedores de equipos, son importantes los proveedores de tablets y de aparatos de celulares, y son muy importantes los desarrolladores de aplicaciones y de contenidos, y la verdad es que es un mundo enorme de participantes el que está involucrado en esta actividad. En aquella época se acordarán que por un lado Greenspan habló de la exuberancia irracional de los mercados, y por otro lado, eso es diciembre de 96, y cuando en marzo de 2000, se empiezan a caer los mercados de manera y los desarrollos lo enfocan los grandes proveedores y desarrolladores en aquellos lugares donde hay una infraestructura existente importante. Entonces, de esa manera fue que se empezó a desarrollar la banda ancha en cobre, que no era de esperarse, ahora ya se pueden dar con ¿cómo se llama? Vectoring, velocidades muy altas, no se diga obviamente con fibra óptica, pero ya con el cobre, con la fibra acercada a la casa o al lugar, se obtiene ya velocidades competitivas muy importantes. Decía yo que 300 veces, cuando menos 300 veces más rápido que lo que fue el dial-up. Entonces, esto ocurrió también en la telefonía móvil, en la comunicación móvil. Se pensaba que solamente en 10 gigas y 5 gigas se podía dar video. Y ¿se acuerdan algunos de ustedes cómo en Europa hubo unos precios desorbitados para comprar ese espectro por parte de las empresas europeas? Varias, en algunos casos, en algunos países como Inglaterra, Alemania, etcétera. Y bueno, pues la tecnología ha ido muy rápido, ha avanzado mucho, y esa tecnología ha llevado los desarrollos a todos lados. Ya se puede dar video en el espectro de 700 a 1900, que es el más común. Good afternoon to all. Mejor hablo en español si no les importa. Me da mucho gusto estar en este foro, y me da más gusto todavía que sea el segundo que se hace en México en este año, y que pues podamos estar, como se ha hablado tanto en la comisión, en la Broadband Commission, de buscar las mejores prácticas universales, tener un banco de datos con toda la información de lo que se hace en otros lados, donde se hace mejor, pero también puede ser donde se hace peor. Entonces, pues me da mucho gusto que la actividad intensa y ese motor que es el secretario general del ITU, el doctor Hamadoun Touré, esté con esa energía constantemente teniendo este tipo de reuniones en todos los continentes. Como saben, y quisiera empezar hablando mucho del pasado, durante muchos años, en los 90s, y ahí me tocó vivirlo en Prodigy, el dial-up crecía en Estados Unidos de una manera muy acelerada. Había dos empresas principalmente muy activas, una era Prodigy y otra todavía más activa era American Online, que fundó Steve Case, que creció muchísimo, muy importante, con la destrucción de riqueza de los mercados de capitales enorme. Se habla de la burbuja de Internet, pero en realidad se arrasó con muchas cosas en esa época. Y después, bueno, también en esa época era interesante observar que los únicos que podían dar banda ancha
eran las empresas que daban servicios de cable, las que daban servicios de video, de televisión de paga, eran los únicos que podían dar banda ancha. Por eso es que en Estados Unidos siguen siendo las preponderantes en el mercado. En México tenían el doble de participación de mercado todavía hace 10 años de lo que tenía la misma Telmex. Estamos hablando de telefonía fija, de redes fijas más que de telefonía fija. Y bueno, fueron las cableras las únicas que lo podían dar, la banda ancha. Se empezó a trabajar por parte de las telefónicas en redes de fibra óptica a la casa. El pionero que empezó a experimentar en varios lados fueron Bell South y Verizon. Verizon lo está haciendo ahora intensamente, pues estoy hablando de fines de los 90, Y también recordarán muchos de ustedes que en la telefonía móvil también se hablaba de que no era posible tener velocidades altas, que la velocidad era muy limitada para poder dar banda ancha. Sin embargo, la tecnología va muy rápido, avanza mucho, y la tecnología, hay telecomunicaciones desde 450 que desarrolló China para la telefonía rural, pero aquí es muy importante que en los mercados existan muchos carriers, muchos participantes, o cuando menos importantes participantes, para que sea posible tener volúmenes que permitan bajar los precios. Y así fue el GSM de Europa, que se unió a Europa para que bajara el precio del GSM, y ahora ya están unificadas, son homologables los servicios, lo hizo Qualcomm, que estaba en un campo y se fue al GSM también para dar las alternativas en los dos lados. Y lo interesante es que hoy ya tenemos tecnologías importantes de alta velocidad en redes fijas y en redes móviles. Creo que, bueno, eso se vuelve muy importante, se vuelve una gran oportunidad de crecimiento, y pues desde aquella época se percibía y se vivía ya un proceso de gran desarrollo de Internet y todo lo que le rodea. Ya se preveían las aplicaciones, ya se veían las aplicaciones, y pues yo diría que en los últimos 10 años la expansión ha sido extraordinaria. Los crecimientos, los precios y las tecnologías han sido muy importantes. Y bueno, comentaba yo